Porque yo quiero sacar la probabilidad de Z mayor que un valor A, ¿verdad? Eso es 1 menos phi de A, pero 1 menos phi de A era phi de menos A. ¿Se acuerdan? Entonces podría buscar el negativo de una tabla y me saldría el mismo valor. Esa es otra opción. A veces en los exámenes, si ustedes ven exámenes bien, nos han notado hacer ciertas cositas. Por ejemplo, ¿les damos la tabla de los negativos o la de los positivos, pero le damos ambas? Antes le dábamos la tabla no de la acumulada, sino que del área de 0 para allá. Entonces le restábamos 0.5 a todas las acumuladas. Nosotros hacemos así pequeñas cositas para ver si ustedes se pueden adaptar, ya que hay diferentes formatos o formas de presentar la tabla. ¿Sí? Una pregunta, el problema 429. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? 429. Solo quiero que me lo planteen, ¿qué variable aleatoria es esa? El 429. Está en la página 280. El problema 429. Ahí le da la función de grado de momento, le dice que m sub x de t es e a la menos 4t más 18t cuadrado, sale, ¿no? ¿Qué variable aleatoria representa esa? Normal. ¿Por qué es normal? ¿Cuál es la función de momento de normal? Yo la escribí en la pizarra. La escribí al principio de clase, hoy día. Entonces, x es normal, ¿ya? ¿Con qué media y con qué varianza? Media menos 4. ¿Y varianza? ¿Y varianza? A veces nos gusta poner así los problemas también. No le decimos esto es normal, le decimos la general de momento es esta. No. ¿Alguien le sacó? Iba a decir 9 antes. Pero 36. Sí. A veces nos gusta darles así las cosas. Por deporte, ¿no? Pero yo les dije, tienen que saberse, al menos las más usadas, binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson, uniforme discreta, uniforme continua, gamma y cuadrado. De esas más usadas o de las más, sí son las más utilizadas en estadística, deben de saberse por lo menos la media de la varianza general de momentos, ¿no? Y las densidades. Esas deberían de recordarlas. Porque a veces nos gusta poner problemas así. Le decimos la generalidad de momentos es tal y le pedimos ahí la probabilidad de tal cosa. Y usted tiene que reconocer eso de ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, los valores que usamos para ver la tabla, cuando usamos la variable normal, ¿son los cuantiles de qué? ¿De x o de z? De z. Entonces, si nos piden los cuantiles, tenemos que transformarlos con ese orden, ¿no? Exacto. Vamos a algo similar. Quiero saber el cuartil de x, para este x. Quiero saber el cuartil. ¿Qué propiedad tiene el cuartil? Probabilidad de que x sea menor o igual que el cuartil, ¿cuánto debe ser? 0.25, ¿verdad? Entonces, necesitamos la probabilidad de que x menos 4 sobre 6 menor o igual que q1 menos 4 sobre 6 sea igual a 0.25. Es decir, necesitamos la probabilidad de que z sea menor o igual que q1 más 4 sobre 6 igual a 0.25. En otras palabras, necesitamos que phi
Phi de Q1 más 4 sobre 6 sea igual a 0.25. ¿Qué valor en la tabla me daría phi 0.25? ¿Para qué valor en la tabla me da la distribución acumulada 0.25? ¿El phi de esto es 0.25? Eso está mal. ¿Alguien me dice por qué está mal viéndolo así nomás? Phi de 0 es 0.5. Esto tiene que dar un poquito más grande que 0.5. Ni a patada me puede dar 0.25. Entonces, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cuál es? Entre el 67 y el 68 está, pero no es exacto, está 0.2514. ¿Cuál es el valor? 0.67. $0.2514 da, ¿no? Ya, pero sigue estando mal. menos. Ah, ahí sí. Phi de menos 0.67 da .2514. Busca la tabla del libro. Menos 0.67, ella va a dar .2514. ¿Y cuál es el otro que da? ¿Cuál es el otro que da menos de .25? ¿24? 83. Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Menos .67, menos .68. ¿Qué hace en esos casos? Vamos a suponer que phi de menos 0.675 es igual o aproximadamente igual a 0.25. La tabla no tiene estas 3 decimales, solo tiene 2, ¿no? Pero si ustedes quieren sacar un poquito más exacto, pueden poner el valor intermedio. ¿Cuál es el valor intermedio? 0.67 menos un .675, ¿no? Sí está claro por qué es eso, 0.675. Bien, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que Q1 más 4 sobre 6 tiene que ser igual a menos 0.675. Por ende, Q1 será igual a 4 menos 6 veces 0.675. ¿Cuánto da Q1? Ah, aquí menos 4, tiene razón. 6 pasa al otro lado, aquí menos 4. ¿Cuál sale? 8.05. Negativo. Ya sé que con usted tengo que estar viendo los signos. Menos 805. Ese sería el primer cuartil de esta X. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Cómo calculamos el cuartil? ¿Alguna pregunta sobre la normal? La mediana sería 0. En Z. O sea, el segundo cuartil. Sí. Para Z el segundo cuartil siempre es 0. Para cualquier normal el segundo cuartil o la mediana sería siempre la media. Sí. La normal, en toda distribución que sea simétrica alrededor de un punto, generalmente ese punto de simetría es la mediana, porque de ahí para allá son las probabilidades iguales, entonces 0.5 por acá, 0.5. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Quería comenzar un nuevo tema. Lo de la gama, no les voy a dar ahorita. Quiero comenzar más bien el tema de las variables aleatorias conjuntas. A ver. Vamos a hablar ahorita de los vectores aleatorios. Vectores aleatorios. Tanto discreto como continuo. Quiero hablar de ambos. ¿Se acuerdan ustedes que las variables aleatorias
Las variables aleatorias eran funciones del espacio muestral a los reales. Entonces teníamos que, por ejemplo, la variable aleatoria x era una función de omega a los reales. Puedo tener otra función y que va de omega a los reales. Es decir, tengo dos funciones definidas sobre el mismo espacio muestral. Supongamos lanzo un dado o lanzo dos dados y una función puede ser la suma y otra puede ser el primero menos el segundo, la resta. ¿Sí? La suma y la resta. En ese caso, las probabilidades de x y y hay que tomarlas en conjunto. Cuando tengo dos variables o dos funciones definidas en el mismo espacio muestral, las probabilidades son conjuntas. Por ejemplo, si el experimento es lance dos dados, y yo tengo x, la suma de los dos dados, y y, la diferencia de primero menos segundo, cada una de esas variables aleatorias tiene posibles valores. Por ejemplo, ¿cuál sería el soporte de x? ¿Cuál sería el soporte de x? Solamente sumo los dados. ¿Cuáles son los posibles valores? 2, 3 hasta 12, ¿verdad? ¿Y el soporte de y? ¿Cuál sería? ¿Qué valores puede tomar la diferencia? De menos 5 a 5, ¿no? 1 menos 6 es el caso que da más negativo. Y 6 menos 1 es el caso que da más positivo. 6 menos 6 da 0, entonces está en el medio. Ese sería el soporte de XY. De X y el soporte de Y. Pero ahora vamos a tomarlo en cuenta en conjunto. ¿Cuál sería el soporte de XY? Ya no hablamos de simplemente cada variable aleatoria por separado, sino que estamos hablando de cada variable aleatoria en conjunto. Para analizar este problema, vamos a escribir los posibles valores del primer dado. El primer dado puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y el segundo dado puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Aquí va segundo dado. ¿Ya? Y voy a poner en las celdas, déjenme hacer celditas aquí rapidito. En cada celda voy a poner el valor de x y y. Vamos a poner x, y. ¿Ya? En cada celda. En la primera celda x es 2 y ¿cuánto sería y? 0. Acá sería 3 y 1. Acá sería 4 y 2, 5 y 3, 6 y 4, y la última sería 7 y 5. ¿Verdad? Acá iría 3 y menos 1, 4 y 0,
5 y 1, 6 y 2, 7 y 3, 8 y 4. Acá iría 4 y menos 2, 5 y menos 1, 6 y 0, 7 y 1, 8 y 2, 9 y 3. Acá iría 5 y menos 3, 6 y menos 2, 7 y menos 1, 8 y 0, 9 y 1, 10 y 2. Acá iría 6 y menos 4, 7 y menos 3, 8 y menos 2, 9 y menos 1, 10 y 0, 11 y 1. Y finalmente, 7 menos 5, 7 y menos 5, 8 y menos 4, 9 y menos 3, 10 y menos 2, 11 y menos 1, y 12 y 0. Y ahí podemos ver los distintos puntos que están en el soporte, sino que algunos están repetidos. ¿Hay alguno repetido? ¿Hay alguno que aparezca más de una vez? No, ¿no? Creo que ninguno aparece repetido. Entonces, este sería el soporte realmente. Pregunta, ¿está el... Ese es el soporte, digamos lo que está allá. Ordenado, de una manera ordenada. 0, el punto 3,0. ¿Pertenece al soporte? El punto 3,0 pertenece al soporte. No, este es imposible, ¿no? No pertenece al soporte. X puede valer 3 y Y puede valer 0, pero no puede ser 3 y 0 al mismo tiempo. De hecho, la probabilidad de que X sea igual a 3 y Y sea igual a 0 es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2 y Y igual a 0? Suponiendo que las dos son legales. ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea igual a, X sea igual a 2 y Y igual a 0? Un 36avo. Aunque la probabilidad de X igual 2 no es un 36avo. ¿Cuánto es la probabilidad solamente de X igual 2? ¿Cuánto es esa? Bueno, sí es 1 sobre 36, ¿no? ¿Y la probabilidad de Y igual a 0? ¿Cuál es la probabilidad de Y igual a 0? 6 sobre 36. 6 sobre 36. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Si el dado le da eso, le da 0. Aunque la probabilidad de Y igual a 0 es 6 sobre 36, la de X igual 2 es 1 sobre 36, la de X igual 2 y Y igual 0 es 1 sobre 36. Si fuera independiente de la variable aleatoria, fuera el producto. Es decir, si X fuera independiente de Y, la probabilidad de X igual 2 y Y igual 0 sería la probabilidad de X igual 2 por la probabilidad de Y igual 0. Pero en este caso no son independientes. No dio un 36avo por ser 36avo. Como variables aleatorias conjuntas, entonces, las probabilidades
de la variable de las tareas conjuntas, hay que verlas en conjunto, como dice ahí, ¿no? Hay que verlas obligatoriamente en el conjunto. Ahora, lo que sí pudiéramos hacer en variable de las tareas conjuntas es lo siguiente. Lo que sí pudiéramos hacer es lo siguiente. La probabilidad de x igual x sería la sumatoria sobre todos los posibles y de la probabilidad de x igual x y y igual y. Y la probabilidad de y igual y es la sumatoria sobre todos los posibles x de la probabilidad de x igual x y igual y. Entonces, la probabilidad de cada variable aleatoria se la podría sacar como la suma de las probabilidades conjuntas. En este ejemplo se puede ver que si yo sumo un 36avos de todas las que tienen y igual 0, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me saldría 6 36avos, que es justamente la probabilidad de y igual 0. Entonces, vamos a formalizar un poco todo esto para el caso general. Generalmente la probabilidad de x igual x y y igual y se le conoce como f de x y, que es una función de distribución de probabilidades conjunta. Distribución conjunta de probabilidades. Distribución conjunta de probabilidades. Cuando tenemos distribuciones conjuntas de probabilidades, tenemos que considerar esas variables aleatorias siempre en conjunto para poder decir una cosa de la otra. ¿Qué pasará a veces? Si yo puedo predecir por separado el peso y la estatura, pero si me da la estatura de la persona, no es verdad que eso me da información sobre su peso. En el sentido de que si me dice que la persona mide 2 metros, no va a pesar 100 libras, pues no. Imposible. Si mide 2 metros, tiene que mínimo pesar 150 libras, y eso siendo flaquitito. O si una persona, o sea, bueno, es posible, pero es poco probable. Si una persona mide 1 metro, 1,40 m, es bastante difícil que pese 200 libras, ¿no? Entonces, de alguna manera, conocer una información me da la otra. Por ejemplo, yo aquí podría hablar que y es 0, ¿cuánto es x? Si yo le digo que y es 0, x tiene que ser par, ¿se da cuenta de eso? Ya usted no le va a apostar ni al 7, ni al 5, ni al 3, ni al 11. Porque si y es 0, x tiene que ser par. De alguna manera, conocer información de y me da alguna información sobre x. Tengo que tomarlas en cuenta en conjunto y estudiarlas en conjunto. Esta parte de distribuciones conjuntas la vamos a empezar ahorita, esta semana, y la vamos a continuar después del examen. Distribuciones conjuntas. Porque es algo bonito. Estas distribuciones generalmente tienen estas funciones f de x y y, que son tales que si uno hace f de x y y, tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Y segundo, si uno suma sobre el soporte de x y y, f de x y y, tiene que ser siempre igual a 1. El soporte, o al sumar sobre el soporte, tiene que ser igual a 1. En el caso de continuas, vamos a tener también un f de x y, pero en el caso de continuas tiene que satisfacerse la misma condición, que f de x y tiene que ser mayor o igual que 0, pero también la segunda condición, el integral de menos infinito a infinito, integral doble, ¿no? De f de x y, de x de y, tiene que ser igual a 1. Entonces, en dos dimensiones, o en dos variables conjuntas, tengo que tener que la suma sobre el soporte tiene que ser 1, o el integral doble tiene que ser 1.
Entonces, hay una analogía entre discretas y continuas que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Entonces, para las variables aleatorias conjuntas, estas son variables aleatorias conjuntas o distribuidas conjuntamente, siempre hay esta función que nos dice cómo están distribuidas las variables. Con estas funciones definimos valores esperados. Por ejemplo, si yo tengo valor esperado de una función g de x, y, en discretas se da la sumatoria sobre el soporte de x, y de g de x, y por f de x, y. Y en continuas, el valor esperado de g de x, y será la integral doble de menos infinito a infinito de g de x, y por f de x, y de x de y. Entonces, se puede definir valores esperados al igual que lo hicimos en univariadas. Esta de aquí es una bivariada porque estamos hablando de dos variables, una distribución de probabilidad bivariada. ¿Y la de 3 cómo se llamará? Trivariada, ¿no? Y la demás se le llama multivariada normalmente, ¿no? Pero tenemos ese asunto de la función variables aleatorias distribuidas en conjunto. Variables aleatorias distribuidas en conjunto. Ahora, cuando tenemos estas variables aleatorias definidas en conjunto, hay lo que se conoce como el soporte. Perdón, ya vimos el soporte. Lo que se conoce como la marginal. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que yo podía sacar, ¿dónde fue que puse? Aquí, la probabilidad de x sumando sobre todo los y de la conjunta. ¿Ya? Ese mismo concepto lo expresamos de una manera más formal de la siguiente manera. Vamos a definir como f sub x de x la distribución marginal de x, y f sub y de y será la distribución marginal de y. La distribución marginal de x, en el caso de discretas, es la sumatoria sobre los posibles de y de f de x, y. Y la distribución marginal de y será la sumatoria sobre x de f de x, y. Nota una cosa, ¿no? Si quiero sacar la marginal de x, sumo sobre los y. Y si quiero sacar la marginal de los y, sumo sobre los x. El jueves hacemos un ejercicio con discreta y con continua, pero ahorita quería darles las definiciones. En el caso de continuas, f sub x de x sería el integral de menos infinito a infinito de f de x, y de y. Y la marginal de y sería el integral de menos infinito a infinito de f de x, y de x. Y cuando lleguemos a esa parte, a los problemas, básicamente tiene que saber bien integrar en regiones de R2, de R3. Es decir, esas integrales múltiples que en algún momento vieron en cálculo multivariado, ¿no? Lo tiene que saber bien para esta parte. ¿Sí? El día jueves quiero hacer ciertos problemas con esto, ¿no? Cálculo de la marginal, cálculo de valores esperados y otros cálculos de esa naturaleza. Comencemos un pequeño ejemplito ahorita. Supongamos que f de x, y es k por x más y para x que vale 1, 2 y 3 y y que vale 1 y 2. Le estoy dando ahí el soporte. Pero adicionalmente,
Vamos a poner y menor o igual que x. Adicionalmente, y es menor o igual que x. En el libro no tiene esa restricción. Pueden hacer ver el libro también que no tiene esa última restricción. Yo quise poner una restricción adicional para mostrarles cómo se hace, ¿no? A ver, primero pensemos cuál es el soporte. El soporte incluiría 1, 1. Sí, ¿no? Incluiría 1, 2. ¿Incluiría 1, 2 de soporte? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? X y es, ¿no? Aquí y es 2 y X es 1, pero una restricción es que Y tiene que ser menor o igual que X. Entonces con X1, Y solamente puede ser 1. Este de aquí no está en soporte. ¿Se dan cuenta que no son todos los pares? Ahora, si uno le da esa restricción, sí serían todos los pares, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Hubiera sido 6 en el soporte. Pero con esa restricción tendríamos 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2. ¿Y si hubiera puesto menor en vez de menor igual? ¿Cuáles mueren? 1, 1 y 2, 2, ¿no? Se morirían. O sea, el soporte quedarían 3. Entonces hay que fijarse bien en cuál es el soporte. Ahora, ¿cómo queda la sumatoria de f de x, y sobre el soporte? En este caso quedaría k por, bueno, como todos tienen k, ¿no? Lo saben como factor común. 1 más 1, más 2 más 1, más 2 más 2, más 3 más 1, más 3 más 2. 1 más 1, 2, más 3, más 4, más 5. 4 y 4, 8 y 2, 10, 18K. Pero tiene que ser igual a qué cosa? A 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale K? Un 18. Con eso hemos hallado el valor de K. Mire, esas probabilidades las puedo resumir en un pequeño cuadrito. ¿Cómo? Bien, entonces vamos a poner aquí X, acá Y. X puede tomar los valores de 1, 2 y 3 y Y los valores de 1 y 2. La probabilidad de 1, 1 sería 2 18avos. La probabilidad de 2, 1 sería 3 18avos. Y la probabilidad de 3, 1 sería 4 18avos. La probabilidad de 1, 2 sería 0, porque no está en el soporte, ¿verdad? La de 2, 2 sería 4 18avos y la de 3, 2 sería 5 18avos. Si ustedes suman 2 más 3, 5 más 4, 9 y 9, 18, 18avos debe dar 1. ¿Cómo saco las marginales? Se llaman marginales porque están en el margen. Mire, para sacar la marginal de Y, yo dije hace un ratito que tenía que sumar sobre todos los X, la probabilidad de, como he dicho, f de x, y. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, f sub y de 1? F sub y de 1 tendría que ver todos aquellos en el soporte donde y sea 1. ¿Dónde es y 1 aquí en el soporte? Este y este, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sumar f de 1, 1 más f de 2, 1 más f de 3, 1. Que es lo mismo que coger aquí y sumar esta fila. 2 18avos, 3 18avos más 4 da 9 18avos.
9 18avos. Que es un medio, ¿no? Vamos a poner así que es un medio. Vamos a poner aquí un medio. Y para f sub y de 2, solamente tendría que sumar f de 2, 2 y f de 3, 2. Pero también va a dar un medio, ¿no? Entonces, este margen se llama f sub y de y. El otro margen, f sub x de x, queda sumando así. Por ejemplo, f sub x de 1 solo queda f de 1, 1 y nada más, porque es el único de soporte en el que x es 1. Entonces aquí quedaría simplemente 2 18avos. Aquí quedaría 7 18avos y aquí quedaría 9 18avos. Por eso es que se llama distribución marginal, porque está en el margen. Pero para las continuas va a ser el mismo concepto. Un ejemplo con las continuas se los doy el jueves. Vamos a hacer uno similar, pero con integrales. A ver cómo sale, ¿no? ¿Ya? Hasta luego.